Sale. Ay. Buenos días a todos. Ay, qué sueño, pero me voy por mi café. Ya, ahora sí. Ya, sale. Muy buenos días. La clase del día de hoy, que es la clase número 28, tratará acerca del sonido, ¿sí? Esta es una clase que tanto entra en ciencias naturales, porque vamos a explicar un fenómeno natural, fenómeno físico, como en ciencia, en artísticas. Ya, perdón, la desmañanada. Vale. Esta clase es muy interesante, bueno, para mí, porque es algo que me cuesta mucho trabajo lograr producir, lograr hacer, pero bueno. Vamos a hablar acerca de el sonido, pero ¿qué es el sonido? ¿Sale? Para saber qué es el sonido tenemos que hablar acerca de las ondas, pero aparte de las ondas, o para saber qué son las ondas, tenemos que hablar qué es el movimiento. Para hablar del movimiento tenemos que hablar de qué es la energía. Muy bien. La energía es algo que ya hemos visto muchas veces. Hemos hablado acerca de energía eléctrica. Un poquito hemos medio tocado el tema de energía magnética. Vamos a hablar de energía calorífica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la energía? Es toda aquella perturbación hacia un cuerpo, ¿sale? ¿A qué me refiero? Energía mecánica. Por ejemplo, es cuando alguien aplica, por ejemplo, yo aquí estoy aplicando energía mecánica porque estoy levantando esta taza, ¿sí? La moví del lugar, la desplacé para acercarla a mi feo rostro, a mi fea boca y tomarlo, ¿sí? Ahora, esto tiene café que estaba caliente, entonces transmitió ese calor que del fuego, se transmitió al agua, permanece ahí un tiempo, es una energía calorífica que pasa a mi cuerpo, hasta que se equiparen las fuerzas, bueno, las temperaturas. Bien, pero energía es toda aquella perturbación hacia un cuerpo. Nosotros cuando hicimos energía eléctrica o cargamos un cuerpo con electrones, que es, por medio de ellos se transmite la energía eléctrica, pero bueno, estamos haciendo una perturbación en un cuerpo, ¿sí? Puede ser empujar, puede ser atraer, puede ser levantar en las energías mecánicas. En las energías caloríficas, pues ya lo vimos, prendes algo, alteras los electrones, o sea, lo calientas, ellos se mueven, el movimiento también genera calor, pero la energía es toda perturbación de un cuerpo. Ahora, el movimiento es trasladar un cuerpo de un lugar al otro, ¿sí? Moverlo, perturbarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el movimiento va a ser cambio de posición de algún cuerpo con respecto a un marco de referencia. Eso es el movimiento. Entonces, cambio de un cuerpo con respecto a un punto de referencia. Estaba aquí y yo lo moví para allá. Está aquí y yo lo muevo para acá. Estoy aplicando un movimiento, ¿sí? Pero hay tipos de movimiento. Yo lo que hice fue un movimiento rectilíneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo desplacé en una recta. Cuando yo aviento algo hacia lo lejos, va a ser un movimiento parabólico, va a ser una curva que llamamos parábola, ¿sí? Porque lo aviento y va a decir, no es recto. No, si tú lo avientas muy lejos, por la gravedad y la forma de la Tierra, esto va a tender a curvarse, ¿sí? Y no va a caer así y luego así. Cuando tú avientas algo, no cae así y luego así, no. Va cayendo en forma de una curva, ¿sale? Pero también hay otros tipos de movimientos, que es el movimiento oscilante, ¿sale? Voy a ejemplificarlo. Ay, hasta creo que escucha, ¿no? ¿Nota? Bueno, una cuerda, cuando la muevo, hace esto, oscila, ¿sí? Se mueve así. Miren cómo incluso la estiro, porque le aplico una fuerza. ¡Fum! Y regresa. ¡Fum! Y regresa. Eso es oscilación. Cuando algo va y regresa, eso es un movimiento oscilante.
Gracias a que le produje energía. Para haber movimiento tiene que existir energía. Hay tipos de movimientos, pero el que nos interesa es el oscilante o también llamado onda. Una onda es ese movimiento oscilante que va y viene, por así decirlo. Ahora, las ondas nosotros las representamos como estas curvas, pero realmente son círculos. Una onda son círculos que se van haciendo más y más y más y más y más grandes, ¿sí? Conforme el aire se va desplazando en el medio. Entonces, cuando yo produzco sonido, realmente aplico una energía. Por ejemplo, ustedes escuchan mi voz gracias a las cuerdas vocales, pero a fin de cuentas, yo estoy produciendo aire sobre unas cuerdas que están adentro de mi cuerpo que producen un sonido, pero lo que están escuchando es esas diferentes vibraciones que están viajando a través del aire. El sonido son ondas que van a viajar a través de diferentes medios. El que nosotros estamos aplicando para escuchar es el aire. En el aire hay diferentes partículas que nosotros no vemos, pero existen. Esas partículas se están moviendo y regresando. ¿Y cómo lo vemos? A través de las... Bueno, no, sí se pueden ver, ¿sí? Hay experimentos para eso. Por ejemplo, si yo pusiera polvo o esto estuviera lleno de partículas de polvo que ya son visibles para nosotros, si yo gritara, que ustedes van a pensar que le estoy soplando, pero también es el sonido también mueve las cosas. O cuando ponemos un amplificador, una bocina, y cerca hasta podemos sentir cómo las vibraciones golpean nuestra cara. Cuando hay una fiesta, un sonidero. Entonces nosotros nos acercamos a esas cajas grandes, que son los buffers, y nosotros sentimos cómo nos mueve. O podemos ver hasta las personas cómo se les mueve el cabello. Entonces, es ese sonido que está moviendo, es tan fuerte que hasta puede mover nuestro cabello, lo podemos sentir en nuestro cuerpo. Bien, estas ondas que realmente son perturbaciones de un medio, que es el movimiento del aire, van a tener ciertas características como amplitud, frecuencia y velocidad. La amplitud es qué tan alta vaya a ser la onda. La frecuencia es de una onda a otra, la distancia que hay entre cada onda, esa es la frecuencia, ¿sí? Porque es ese movimiento, es la cuerda, sube, baja, pero en algunas es sube, baja, y en otras sube, baja, esa es la frecuencia. Y la velocidad es qué tan rápido llega el sonido de un punto a otro. Ahora sí, de que hablo a que alguien lo llegue a escuchar, va a ser la velocidad. La velocidad del sonido en el aire, en el viento, en el medio, medio gaseoso, en el aire, va a ser de 343 metros por segundo. Es decir, en un segundo el sonido viaja 343 metros. Por eso cuando dicen, rompió la barrera del sonido, es algo que pudo viajar a una velocidad mayor de 343 metros por segundo. Eso sí hay transportes que lo logran hacer, aviones, jets que pueden viajar más rápido que el sonido. Más rápido que la luz, no. De hecho, cuando cae un trueno, primero lo vemos y después lo escuchamos, porque más rápido viaja la luz. Podemos ver primero el trueno y luego el sonido. De hecho, eso ayuda a calcular a qué distancia cayó un trueno. Lo vemos y el tiempo en el que lo vemos a que lo escuchamos, podemos calcular a qué distancia está. Pero bueno, un segundo va a ser equivalente a 343 metros, nada más cosa de multiplicar, pero bueno. Entonces, podemos concluir que el sonido es la compresión del aire producido por la vibración de un cuerpo debido a la transmisión del viento de energía. Traducción, el sonido es la compresión del aire. ¿Por qué? Porque yo estoy empujando el aire por medio de ¿qué? De la vibración de algún material. La cuerda, que yo la hice vibrar, y produce un sonido, ¿sí? Voy a acercarme más a la cámara y espero el micrófono para que puedan escuchar. Perdón. Entre más la aleje, se vuelve más grave. O sea, escucha como más sólido. Entre más la acerque, se vuelve más agudo. ¿Grave?
agudo. Los sonidos graves o agudos que nosotros llamamos se producen por la frecuencia. Una frecuencia mayor es más grave, una frecuencia menor es más aguda. Mi voz es muy aguda. ¿Por qué? Porque las ondas, mis vibraciones, se mueven más, por eso mi voz es aguda. Y las personas que tienen voz grave es porque sus cuerdas vocales son más gruesas. Entonces, al moverse, se van a oír así. ¿Sí me explicó? Entonces, eso es la diferencia de los sonidos. Los clasificamos en agudos o graves, pero esos ya son términos tanto de música, que eso es algo ya mucho más amplio. Es aplicar el sonido de una manera todavía más específica, más amplia. La música es una ciencia muy compleja y elaborada. Después les voy a pasar links que los van introduciendo al término de música, o los que ya han tenido clases de música entienden que después el sonido se puede clasificar con esto de agudos y graves, y también con notas para saber qué tan alto va, qué tan agudo es, o qué tan agudo o qué tan grave. Y también con los ritmos, las frecuencias y términos que vamos a ir tratando, espero yo, poco más adelante. Ahora, para esta clase, ¿qué tienen que hacer? No van a contestar ninguna hojitas, ni nada por el estilo, ni dibujo. No, tienen que hacer algo un poco más allá. Tienen que elaborar un instrumento musical, ¿sí? Pero un instrumento musical donde podamos diferenciar los diferentes tonos. Es decir, que se vaya diferenciando cómo va de agudo a grave. Y si es posible que puedan producir alguna melodía corta, qué mejor. Me van a mostrar un video en el cual ustedes me muestren su instrumento musical y los sonidos que producen, o si es posible, una melodía. Yo, por ejemplo, para ejemplificar esta clase, puse diferentes botellas que tienen diferentes cantidades de agua, ¿sí? Desde una botella vacía hasta una botella prácticamente llena. Y quiero que escuchemos con mucha atención a ver si nos deja el medio. Por ejemplo, vamos a clasificar tres cosas diferentes. Nosotros con la cuerda notaron cómo se produjo diferentes sonidos, porque tenemos diferentes instrumentos. Instrumentos de cuerda, dependiendo del grosor de la cuerda y lo tensa que esté, va a ser la vibración que va a producir, ¿sí? Pueden hacer una guitarra, por así decirlo, jugando con las diferentes tensiones de una cuerda, o con diferentes cuerdas, con diferentes hilos. O un instrumento de percusión, que es aquel donde tú golpeas. Aquí estoy golpeando madera. ¿Notan? Los diferentes materiales van a producir diferentes sonidos. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, esto es un instrumento de percusión porque vamos a vibrar diferente. Escuchen. Es muy suave y es agudo. Conforme vamos llenando la botella va sonando diferente. Cuando está muy llena casi no suena. ¿Por qué? Porque las vibraciones de aire, bueno, el aire que está adentro, aquí como es casi puro aire, las ondas, la vibración va a estar adentro de toda la botella y va a viajar por toda la botella. Como tiene masa, un poco más de agua, cada vez menos aire, la vibración va a viajar menos. Como está casi prácticamente llena, hay muy poca vibración, muy poca frecuencia. Es más grave. Ahora, escuchen. Fíjense. Y si lo hago al revés, se va como que a ir silenciando. Pero no es que se silencie, sino que es tono grave, tono agudo. También las personas escuchamos a diferentes frecuencias. Si fuera muchísimo más agudo, ya no lo percibiríamos. Que es, por ejemplo, el sonido, la frecuencia que escuchan los perros. Su oído es todavía más potente, más efectivo que el de nosotros. Percibe vibraciones y compresiones de aire menores y por eso pueden escuchar a diferentes tonos. Nosotros no, nada más tenemos un rango, ¿sí? Pero bueno, escuchen. Ahora, aquí va a escucharse menos y cuando esté colgado va a escucharse más. ¿Por qué? Porque aquí la vibración también está chocando en la mesa o en donde tengan sus botellas también va a chocar.
Por eso va a reducir las ondas. En cambio, si estuvieran flotando en el aire, se escuchan más. Miren, ¿escuchan? ¿Notan? Agudo, grave. Ahora, no tan grave. Va a ir bajando. Bueno, va a ir volviéndose agudo. ¿Sí? Y depende del material también con el que lo golpeen, va a cambiar la intensidad. Esto es madera, es un lápiz. Un tenedor, está hecho de acero. Aquí se oye más fuerte. ¿Y por qué? Porque las ondas también están viajando en el metal. En el metal las ondas viajan todavía más rápido. Ustedes van a decir, pero es sólido, maestro. No, pero esas vibraciones van a viajar mejor en el metal, ¿sí? Entonces, dependiendo del material con el que esté hecho, también las ondas van a viajar diferente. Y ya son las cosas de do, re, mi, que yo la verdad no las sé. Me va a caer porque esto es de esto. Bueno, pero en fin. Entonces, si yo por ejemplo esto, que es un batidor, pero fíjense. ¿Me golpea con esto? Suena diferente. Porque también escucho estas vibraciones. ¡Ay! Ya, se me va a caer. Ya, se va a romper. Bien, pero bueno, entonces, tarea, repito, tienen que hacer un instrumento musical donde se pueda diferenciar los diferentes tonos, ¿sí? Pueden hacer una batería, que es un instrumento de percusión, como estos, también es un instrumento de percusión. Pueden hacer un instrumento de cuerda, o incluso pueden hacer un instrumento de viento, ¿sí? Son las tres medios más comunes que producimos para el sonido, para producir música. Percusiones, que es algo que tiene que ser golpeado. Instrumentos de cuerda, que juega con las vibraciones por medio de la energía. Ya les dije, pueden hacer uno que tenga diferentes cuerdas tensadas de forma diferente y va a producir diferentes sonidos dependiendo en dónde sea la tensión. Entre más cerca va a ser más agudo, entre más lejos va a ser más grave. O de viento, ¿sale? Que son las flautas. El viento, entre más lejos viaje, es más grave. Entre más cerca viaje, es más agudo. Por eso, aquí estamos comprimiendo el aire y va a sonar más agudo. Cuando tenemos más extensión de aire, va a sonar más grave, ¿vale? Pero bueno, entonces, espero les haya quedado claro. Repito, ¿qué es el sonido? Es la compresión del aire, estoy empujando el aire. Entonces, mis oídos tienen la capacidad de percibir ese aire, ese sonido que viajó, porque también va a tocar con mi tímpano, pero eso es ya algo más específico, ya es más orgánico, pero también tiene que ver con el sonido. Espero les haya quedado claro qué es el sonido, que es ondas que fueron producidas por movimiento, que fue producido por una energía, pero eso a su vez es una compresión del aire producida por una vibración de un cuerpo. Estoy aplicándole fuerza a la hoja, viajan las ondas, no solo por la hoja, también por el aire, y yo puedo percibirlo, ¿sí? Entonces es percibir movimiento, pero por medio del oído, porque también percibo el movimiento gracias a que veo que se mueve, pero lo percibo también gracias al sonido que produce, ¿vale? Bueno, eso es todo. Entonces, hagan un instrumento musical, grábense, me mandan el video corto, pero tienen que producir diferentes tonos, ¿sí? De agudo a grave, pero también puntos intermedios. Bueno, muchísimas gracias, eso es todo y bechos y a trabajar.